Hubo un lunes de octubre que jamás se borrará de mi memoria. 19 de octubre de 1987. El Dow Jones cayó 22,6% en una sola sesión. La mayor caída porcentual diaria registrada en la historia del mercado americano. Para que entiendas la magnitud, una caída equivalente en el Dow Jones contemporáneo sería de aproximadamente 8.400 puntos en un solo día. Los periodistas comparaban el evento con 1929. Los economistas usaban la palabra colapso. Inversionistas institucionales con 3 décadas de experiencia vendían cualquier activo con liquidez para reducir su exposición. Y Warren y yo no vendimos absolutamente nada, ni una sola acción. No porque fuéramos valientes en el sentido superficial de ignorar el peligro. El peligro era real, medible, documentado. No vendimos porque habíamos pasado décadas entrenando nuestras mentes para una distinción que la mayoría de los inversionistas de aquel día no podía hacer. La distinción entre el precio que el mercado ofrecía y el valor de los negocios que poseíamos. El precio había caído 22,6% en un día. El valor intrínseco de Coca-Cola, de Capital Cities, de la Geico y de las demás posiciones de Berkshire había cambiado exactamente 0% ese día, porque el valor intrínseco se determina por los flujos de caja futuros que un negocio va a generar a lo largo de décadas. Y esos flujos no caen 22% porque el sentimiento colectivo de 50 millones de inversionistas se descompuso en una mañana de octubre. Te voy a decir algo que tomé 60 años en aprender con suficiente profundidad para que opere bajo presión. El mercado no es tu enemigo. Tu propia mente lo es. El mercado es un mecanismo neutro de descubrimiento de precios. No tiene intención. No tiene memoria. No quiere arruinarte. Pero tu cerebro, calibrado por 200.000 años de evolución para sobrevivir en la sabana africana, detectando depredadores en los matorrales, interpreta cada caída de portafolio como amenaza biológica inmediata. Esa interpretación es la fuente de prácticamente todos los errores que destruyen capital en los mercados financieros. No la ignorancia técnica, no la falta de información. La interpretación neurológica errónea de un estímulo financiero como amenaza física. Benjamin Graham articuló la solución conceptual a este problema en 1949, en el capítulo 8 de su libro El inversor inteligente. Lo llamó la metáfora de Mr. Market. Imagina que tienes un socio de negocios que aparece en tu oficina todos los días con una cotización, dispuesto a comprar tu participación o venderte la suya a ese precio. Algunos días, Mr. Market está eufórico y te ofrece un precio ridículamente alto. Otros días, está aterrado y te ofrece un precio ridículamente bajo. La pregunta crítica que Graham establece y que ha permanecido válida durante 77 años es la siguiente. Tú no estás obligado a transaccionar con Mr. Market. Puedes ignorar la cotización del día si no refleja adecuadamente el valor del negocio subyacente. Mr. Market está ahí para servirte, no para guiarte, pero te guiará si tú lo permites. Te guiará si tratas la cotización diaria como información sobre el valor de tu negocio, en lugar de tratarla como una oferta que puedes aceptar o rechazar según tu propia estimación del valor real. Lo que torna esta distinción difícil de mantener no es la comprensión intelectual. Cualquier inversionista que leyó a Graham puede articular la metáfora de Mr. Market en 30 segundos. Lo que la torna difícil es que el mercado no es solo un número en una pantalla. Es un sistema de comunicación social que transmite a cada minuto información sobre lo que otras personas están pensando. Y el cerebro humano fue calibrado durante 200.000 años de evolución para usar el comportamiento de los demás como aproximación de información sobre el ambiente. Cuando todos a tu alrededor tienen miedo, el sistema neurológico interpreta ese miedo como señal de amenaza real
independientemente de si la amenaza es verificable por los fundamentales. Y cuando todos, a tu alrededor, están eufóricos, el sistema interpreta la euforia como confirmación de que la oportunidad es real, independientemente de si el precio está desconectado de cualquier valor intrínseco calculable. En 1999, conocí, indirectamente a través de relatos creíbles, el caso de un gestor de portafolio en San Francisco que ilustra con precisión clínica este mecanismo. Había estudiado finanzas en Wharton. Había leído a Graham, a Fisher, los estudios de Kahneman sobre sesgos cognitivos. Había pasado 12 años gestionando capital con disciplina suficiente para superar al índice Standard & Poor's 500 en 8 de los 12 años. Sabía perfectamente lo que era una burbuja. Había estudiado la burbuja holandesa de los tulipanes en 1637, la burbuja del Mississippi en 1720, la South Sea Company en 1720 y el crash de 1929. Conocía los mecanismos por los cuales la euforia colectiva produce valoraciones que los fundamentales no soportan. Era, por todos los criterios objetivos, un inversionista educado, experimentado y conocedor de la psicología de los mercados. En 1999, mientras el índice Nasdaq subía 85%, este gestor se había mantenido fuera de las empresas de Internet porque su análisis de valor intrínseco mostraba que ninguna de ellas justificaba las valoraciones que el mercado les atribuía. En septiembre de 1999, con el portafolio 40 puntos porcentuales por debajo del Nasdaq en el año, sus clientes, que también habían leído sobre burbujas, que también sabían intelectualmente que las valoraciones sin fundamento eventualmente colapsan, comenzaron a retirar el capital. No todos, pero los suficientes para que la presión sobre el gestor fuera concreta y financieramente amenazadora para el negocio de gestión. En noviembre de 1999, ese gestor compró $30 millones en acciones de tecnología de Internet. No porque hubiera cambiado su análisis sobre el valor intrínseco, sino porque la presión de los clientes y la presión de visibilidad del bajo desempeño habían sido suficientemente intensas y prolongadas para sobreponerse al marco analítico que había construido durante 12 años. El Nasdaq alcanzó su pico de 5.048 puntos en marzo de 2000, 5 meses después de la compra. En octubre de 2002 estaba en 1.114, una caída del 78% desde el pico. Los 30 millones comprados en noviembre de 1999 valían aproximadamente 15 millones en octubre de 2002. El gestor había sabido que era una burbuja. Había resistido durante 2 años enteros mientras el mercado subía. Había capitulado 5 meses antes del pico porque la presión social y financiera había sido suficientemente intensa y prolongada para consumir la resistencia que el conocimiento intelectual había construido. Esa historia, con variaciones de nombres y fechas, se ha repetido en cada burbuja que he observado. Hombres educados, sofisticados, conocedores de la historia financiera, capitulando en la fase final, comprando exactamente cuando deberían estar vendiendo, vendiendo exactamente cuando deberían estar comprando. La pregunta que tienes que hacerte no es si tú eres más inteligente que ese gestor. La pregunta es, ¿qué estructura tienes en pie hoy que hará que tu comportamiento sea diferente del suyo cuando la presión llegue? Ese caso no es excepcional. Es el patrón documentado con precisión académica. Terrance Odian, profesor en Berkeley, publicó en 1998 en el Journal of Finance un estudio basado en 10.000 cuentas de inversionistas individuales analizadas durante 7 años. El estudio mostraba que los inversionistas tienden a vender a los ganadores demasiado pronto y mantener a los perdedores demasiado tiempo. Lo opuesto exacto de lo que la lógica del valor intrínseco prescribe. Pero el dato más perturbador del estudio no era el patrón de error en sí.
era que el patrón era consistente a través de todos los niveles de sofisticación de la muestra. Inversionistas con más experiencia y más educación financiera cometían los mismos errores sistemáticos que los inversionistas principiantes. El conocimiento de los errores no producía inmunidad a los errores. La razón es que los errores no son causados por ignorancia. Son causados por mecanismos neurológicos que operan por debajo del nivel de la cognición consciente, donde reside el conocimiento. En 1983, el neurocientífico Benjamin Libet publicó un experimento que perturbó profundamente la filosofía de la mente y que tiene implicación directa sobre por qué el conocimiento de los sesgos cognitivos no produce inmunidad ante ellos. Libet pidió a los participantes que movieran la muñeca espontáneamente cuando lo desearan y registraran el momento exacto de la decisión consciente. Midió simultáneamente la actividad eléctrica en el cerebro, lo que llamó el potencial de preparación, que precede al movimiento físico. El resultado fue revelador. La actividad neural que preparaba el movimiento comenzaba 550 milisegundos antes del movimiento. La decisión consciente era reportada 200 milisegundos antes del movimiento. El cerebro había iniciado el proceso de decisión 350 milisegundos antes de que la persona tuviera conciencia de haber decidido. La implicación es perturbadora pero precisa. En decisiones que el sistema neurológico procesa como urgentes, y la pérdida de capital en un mercado en colapso es categóricamente urgente para el sistema límbico, la preparación neural para la acción precede a la consciencia de la decisión. Tú no decides vender durante un crash y después ejecutas la venta. La preparación para la venta ocurre antes de que tengas conciencia de estar decidiendo. La decisión consciente es frecuentemente racionalización posterior de un proceso que el sistema límbico ya había iniciado. Esto no significa que el control consciente sea imposible. Libet y otros documentaron que la conciencia puede vetar la acción incluso después de que el proceso neural fue iniciado. Pero el veto requiere esfuerzo activo que va contra el impulso generado por el sistema límbico. Un impulso que, en situaciones de pérdida acelerada de capital, está calibrado con la intensidad de respuesta a una amenaza física inmediata. Kahneman y Tversky publicaron en 1979 la teoría de las perspectivas, que documentó algo que cambió mi forma de entender los mercados. Las pérdidas financieras activan la amígdala, el centro de procesamiento de amenazas del sistema límbico, con intensidad 2,5 veces mayor que las ganancias equivalentes. Léelo otra vez. 2,5 veces. Cuando tu portafolio cae 20% en 2 días, tu amígdala está procesando el evento con intensidad de amenaza comparable a una amenaza física. La corteza prefrontal, donde reside el razonamiento de largo plazo, el análisis de valor intrínseco y el conocimiento de los sesgos cognitivos, puede estar articulando la frase correcta. Esto es volatilidad temporal. Los fundamentales no cambiaron. La amígdala está generando el impulso de eliminación de la amenaza. Vende. Reduce la exposición. Cualquier acción que haga que el dolor pare. El resultado de esa interacción es que el inversionista que cuenta con fuerza de voluntad para resistir el impulso de vender durante un crash severo está intentando usar la corteza prefrontal para sobreponerse a un sistema biológicamente más antiguo, más rápido y específicamente calibrado para situaciones de amenaza. Esa batalla es una que la corteza prefrontal pierde con frecuencia documentada, especialmente cuando la presión social refuerza la señal de la amígdala, y especialmente cuando la amenaza se prolonga durante semanas en lugar de horas. En 2008, la caída del índice Standard & Poor's 500 comenzó en septiembre de 2007 y continuó hasta marzo de 2009. 18 meses de declive, con múltiples episodios de aparente recuperación,
seguidos de nuevos fondos. 18 meses de amígdala en estado de amenaza es suficiente para agotar la resistencia de cualquier fuerza de voluntad que no esté soportada por una estructura preestablecida. La solución, te la voy a decir de la forma más directa que puedo, no es ser más fuerte. Esa es la trampa donde la mayoría cae. Creen que con más disciplina, más carácter, más determinación, van a resistir. No van a resistir. Sus amígdalas son tan antiguas como las mías, tan poderosas como las mías, y operan al margen de su voluntad. La solución es ser más astuto que la amígdala de una forma que la amígdala no pueda contornear. Construir estructuras de decisión que retiren las decisiones más importantes del dominio donde la amígdala tiene influencia, que es el momento de presión aguda, y las transfieran al dominio donde la corteza prefrontal opera con claridad, que es el planeamiento anticipado en ambiente de baja presión emocional. Esa es la única estrategia que he visto funcionar consistentemente durante 6 décadas, observando comportamiento humano en mercados financieros. De los 24 sesgos cognitivos que catalogué en mi conferencia en la Universidad del Sur de California en 1994, la psicología del juicio humano erróneo, hay uno que en mi observación de 6 décadas de mercados destruye más capital que cualquier otro. Es simultáneamente el más difícil de detectar en uno mismo, porque opera disfrazado de virtud social. Lo llamo sesgo de inconsistencia de incentivo social. Pero es más comúnmente conocido como comportamiento de manada. El mecanismo fue documentado por Solomon Asch en 1951 en el experimento de conformidad más citado de la psicología social. Los participantes eran colocados en grupos donde actores cómplices, deliberadamente, daban respuestas erróneas a preguntas con respuesta objetivamente obvia. ¿Cuál línea es más larga? En 75% de los casos, los participantes ingenuos daban la respuesta errónea para conformarse con el grupo, incluso cuando la respuesta correcta era visualmente evidente. La presión de conformidad era suficiente para sobreponerse a la percepción sensorial directa. No solo a la opinión, sino a lo que los participantes afirmaban percibir sobre la realidad física. 75%. 3 de cada 4 personas educadas, sanas, en pleno uso de sus facultades, negaban lo que sus propios ojos veían para no destacarse del grupo. Transpórtalo a los mercados financieros. Cuando el consenso del mercado en 1999 estaba comprando tecnología de Internet a 200 veces los ingresos, la presión de conformidad sobre cualquier inversionista que disentía no era apenas social. Era financieramente concreta. El bajo desempeño relativo era visible, auditable y potencialmente costoso en términos de retiros de clientes o de posición competitiva dentro de organizaciones. La presión para conformarse con el consenso no era abstracta. Era un sistema de incentivos que tornaba el comportamiento correcto, no comprar activos sin margen de seguridad, concretamente costoso en el corto plazo, y el comportamiento erróneo, conformarse con el consenso del mercado, concretamente recompensado en el corto plazo. Esa estructura de incentivos es el mecanismo por el cual las burbujas persisten más tiempo de lo que el análisis de fundamentales podría prever. Y es el mecanismo por el cual profesionales sofisticados, que deberían saber mejor, participan en las fases finales de las burbujas. El dato que cuantifica el costo de este sesgo en el agregado proviene de John Templeton, el gestor que en 1939, en el auge del miedo de la Segunda Guerra Mundial, compró 100 acciones de cada empresa cotizada en la Bolsa de Nueva York por debajo de $1. Total de 104 empresas. $10.400 invertidos. En 1943, 4 años después, había vendido todo por $40.000.
retorno del 285%, mientras el consenso del mercado estaba en pánico sobre la supervivencia de la economía capitalista. Templeton contrarió el consenso no por valentía irracional, sino por un proceso analítico que lo aislaba de la presión de conformidad. Invertía geográficamente distante de donde la prensa y el consenso profesional concentraban su atención, en activos que los profesionales institucionales no podían o no querían analizar porque eran demasiado pequeños o geográficamente inconvenientes. La ausencia de presión de conformidad. No había un grupo visible de profesionales comprando y vendiendo las acciones de $1 que Templeton estaba comprando, le tornó más fácil mantener el análisis de fundamentales como criterio dominante en lugar del comportamiento del grupo. La lección operacional no es buscar activos donde no hay consenso. Eso sería simplificar excesivamente. La lección es construir un proceso que torne el análisis de fundamentales explícitamente más pesado que el consenso del mercado en los criterios de decisión, de forma que la presión de conformidad necesite superar una barrera estructural en lugar de simplemente llenar un vacío de criterio. Sin esa barrera estructural, la presión de conformidad llena el vacío naturalmente, porque es el comportamiento por defecto del cerebro social humano. Y entonces capitulas, como capituló el gestor de San Francisco en noviembre de 1999, no porque hayas decidido racionalmente capitular, sino porque no había nada estructural impidiéndolo cuando la presión llegó al umbral crítico. Permíteme contarte cómo la prensa financiera fue diseñada, y uso la palabra diseñada con plena conciencia de su peso, para amplificar exactamente los peores instintos de tu cerebro límbico. En 1980, la CNN había sido fundada hacía menos de un año, y la cobertura de mercados financieros en tiempo real estaba limitada a terminales Bloomberg en mesas de operación de grandes bancos. En 1990, la CNBC había transmitido durante 2 años con audiencia modesta. En el año 2000, había 24 horas diarias de cobertura de mercado disponible en múltiples canales. Y el surgimiento de Internet había comenzado a crear el ecosistema de información financiera en tiempo real que hoy incluye 50 millones de publicaciones diarias sobre acciones en redes sociales, 4 millones de miembros en foros especializados de especulación y aplicaciones de inversión proyectadas con las mismas técnicas de ingeniería de dopamina, que tornan compulsivo el desplazamiento infinito de las redes sociales. El inversionista que había construido el entrenamiento mental erróneo veía algo completamente diferente. Portafolio cayendo a cada día. Noticias de hospitalizaciones en crecimiento exponencial. Proyecciones de desempleo que alcanzaron 14,7% en abril. El mayor número desde la Gran Depresión. Y la señal social abrumadora de que todos a su alrededor estaban reduciendo exposición al riesgo. El 23 de marzo de 2020, los retiros de fondos mutuos de acciones en Estados Unidos alcanzaron el mayor nivel semanal de la historia. El capital salió precisamente en el momento en que las ofertas de Mr. Market eran las más generosas que había producido en una década. Voy a darte el dato que define todo. El 23 de marzo de 2020, el Standard & Poor's 500 cerró en 2.237 puntos. El 31 de diciembre de 2021, 21 meses después, estaba en 4.766. Alza del 113%. El inversionista que había salido en el fondo había cristalizado pérdida del 34% y entonces había necesitado decidir cuándo reentrar. Una decisión que la mayoría de los que salieron en pánico aplaza durante meses o años, perdiendo la recuperación que transforma la pérdida temporal en pérdida permanente. El estudio Dalbar documentó que en 2020 el inversionista promedio obtuvo retorno de 8,5%, mientras el Standard & Poor's 500
obtuvo 18,4%. En un año, donde el mercado había dado la oportunidad de comprar en el fondo de marzo y participar de la recuperación completa. La diferencia de 9,9 puntos no fue por falta de acceso al mercado o por comisiones excesivas. Fue por comportamiento, por la incapacidad de distinguir la señal de los fundamentales del ruido del mercado en un momento de máxima presión. Y ahora viene la parte que importa más que cualquier diagnóstico. Voy a darte las 5 estructuras específicas que desarrollé a lo largo de décadas, observando lo que funciona versus lo que parece que debería funcionar, pero no funciona. Cada una verificable por datos. Cada una atacando un mecanismo distinto de manipulación. Cada una construible por cualquier inversionista con suficiente disciplina para implementarlas durante periodos de baja presión emocional. Porque el entrenamiento mental para no ser manipulado por el mercado no ocurre durante el crash, ocurre en los meses y años anteriores al crash. Cuando el ambiente de baja presión emocional permite que la corteza prefrontal construya las estructuras cognitivas y comportamentales que van a resistir la presión de la amígdala cuando ella llegue. La primera estructura es el registro escrito precomprometido de tesis de inversión. Antes de cualquier posición significativa, escribe. No mentalmente, físicamente, en papel o documento. Las razones específicas por las cuales la posición fue tomada. ¿Cuál es el valor intrínseco estimado y cómo fue calculado? ¿Cuáles son los 2 o 3 factores que, si cambiaran, alterarían fundamentalmente la tesis? ¿Y cuál sería el nivel de deterioro de fundamentales que justificaría la salida? La función del registro no es documentación. Es crear un ancla escrita para el estado mental de baja presión en que la tesis fue desarrollada, que puede ser releída durante el estado de alta presión del crash para evaluar si la tesis cambió o solo el precio cambió. La mayoría de los inversionistas no tiene acceso a este registro durante el crash porque nunca fue escrito. Y sin él, la evaluación de los fundamentales cambiaron ocurre en el estado emocional del crash, donde la amígdala distorsiona la evaluación sistemáticamente en dirección a la amenaza. Te doy un ejemplo concreto de cómo esto funcionó en Berkshire. Cuando Warren y yo decidimos comprar Coca-Cola en 1988, escribimos: físicamente. La tesis incluía marca con poder de fijación de precios documentado por 6 décadas, distribución global y replicable por nuevos competidores, margen operativo superior al 30% y crecimiento de consumo per cápita en mercados emergentes con potencial multidecadal. Los factores que invalidarían la tesis: pérdida secular de volumen en mercados desarrollados por 3 años consecutivos sin compensación de emergentes, o erosión sistemática del margen indicando pérdida de poder de marca. En 2003, durante el escándalo contable de Coca-Cola, el precio cayó 32%. Releímos la tesis. Los volúmenes globales habían crecido en 5%. Los márgenes estaban estables. La distribución continuaba expandiéndose. Solo el precio había cambiado. No vendimos. La tesis escrita nos protegió de la decisión que la amígdala estaba intentando ejecutar. La segunda estructura es la regla de 48 horas para cualquier decisión de venta en ambiente de estrés. Ninguna venta motivada por movimiento de mercado, no por cambio verificado de fundamentales, sino por movimiento de precio, es ejecutada en las primeras 48 horas después del impulso inicial de vender. Las 48 horas permiten que el nivel de cortisol, que la amígdala activa durante estrés agudo, retorne a la línea base lo suficiente para que la corteza prefrontal opere con más claridad. No elimina el sesgo. Reduce la intensidad del estado neurológico que lo amplía. Warren describe el equivalente como nunca hacer nada cuando sientes que tienes que hacer algo. La urgencia es la señal de que el sistema límbico está al control, no la corteza prefrontal.
La urgencia es siempre el síntoma del problema, nunca la solución. La tercera estructura es la definición explícita y precomprometida de qué constituye ruido versus señal para cada posición. Te doy el ejemplo de Coca-Cola otra vez. Ruido para Coca-Cola sería variación de precio de más o menos 30% sin cambio en las ventas de volumen global, en el poder de fijación de precios o en la posición competitiva. Señal para Coca-Cola sería caída secular de volumen en mercados principales por 3 años consecutivos. Surgimiento de sustituto con costo de cambio cero que captura participación de mercado documentable. O deterioro de márgenes que sugiere erosión de poder de fijación de precios estructural. Con esta definición escrita antes del estrés, la evaluación durante el crash es una verificación de checklist objetiva. Los ítems de señal están presentes o no, en lugar de una evaluación de sentimiento que la amígdala contamina sistemáticamente. Te transformas, en efecto, en el operador de un sistema preprogramado que no requiere tu juicio emocional en el momento del crash. Tu yo de baja presión, calmo y analítico, programó las decisiones que tu yo de alta presión, asustado y reactivo, simplemente ejecuta. La cuarta estructura es la limitación de frecuencia de verificación del portafolio al intervalo consistente con el horizonte de inversión. Para horizonte de 10 años, verificación mensual es suficiente. Para horizonte de 30 años, verificación trimestral es más que suficiente. La limitación no es conveniente. Es neurológica. Reduce el número de exposiciones a variaciones negativas que activan la amígdala. Y por lo tanto, reduce la acumulación de presión psicológica que eventualmente consume la resistencia al comportamiento erróneo. Vuelvo al cálculo que mencioné antes. Verificación diaria genera saldo psicológico negativo de 189 unidades en años de retorno positivo. Verificación trimestral en años normales genera saldo positivo. La diferencia es exclusivamente comportamental. La frecuencia con la que decides exponerte a la información altera tu disposición a actuar correctamente cuando llega la presión real. La quinta estructura, y la más poderosa porque opera en el nivel más profundo, es la construcción de una narrativa de identidad basada en el proceso en vez del resultado. Soy un inversionista que analiza valor intrínseco y actúa basado en ese análisis. Esa es identidad que el crash no amenaza. Porque la identidad no está definida por el resultado del portafolio, sino por el proceso siendo ejecutado. Soy un inversionista exitoso. Esa es identidad que el crash destruye. Porque el éxito está definido por el resultado, y el resultado durante un crash es inequívocamente negativo. La amenaza a la identidad es el mecanismo por el cual la amígdala genera la urgencia de actuar que el comportamiento erróneo expresa. Identidad basada en proceso es amenazada solo cuando el proceso es abandonado. Lo que torna el abandono del proceso la mayor amenaza identitaria, en lugar del movimiento del precio. Léelo otra vez con cuidado. La amenaza no es el portafolio cayendo. La amenaza es tú abandonando tu propio proceso. Esa reformulación neurológica cambia todo. Te muestro la matemática que cuantifica con precisión devastadora la diferencia entre la mente entrenada y la mente no entrenada. El Standard & Poor's 500 tuvo, entre 1980 y 2023, retorno anual promedio de 11,8%. Un inversionista que permaneció completamente invertido durante todo el período sobre $100,000 iniciales acumuló $8,937,000. El mismo inversionista que perdió los 10 mejores días del mercado durante esos 43 años. 10 días en 43 años. 0,1% del total de días hábiles. Acumuló $3,866,000. Perder los 20 mejores días, $1,924,000. Perder los 30 mejores días,
$1.045.000. Los 30 mejores días en 43 años representan 0,3% del tiempo total, y perderlos transforma 8.937.000 en 1.045.000. Reducción del 88%. Y ahora te doy el dato que cambia todo lo anterior. Los mejores días del mercado están concentrados inmediatamente después de los peores días. En 2020, los dos mejores días del Standard & Poor's 500, 9,4% y 9,3%, ocurrieron en marzo, en medio de la caída del 34%. En 2008 y 2009, los mejores días de recuperación ocurrieron en noviembre de 2008 y marzo de 2009. Cuando el pesimismo era máximo y la presión de salir era también máxima. El inversionista que había salido durante los peores días perdió exactamente los mejores días que inmediatamente se siguieron. Porque salió cuando la señal de la amígdala era más fuerte, que es exactamente cuando los mejores días de recuperación tienden a ocurrir. La matemática de la mente entrenada, aplicada a las 5 estructuras que acabo de describir, produce resultado verificable. El inversionista que mantiene las 5 estructuras durante un crash severo no pierde los mejores días porque no salió durante los peores días. Sobre $100.000 en 43 años, eso es la diferencia entre 8.937.000 y 1.045.000. Diferencia de $7.892.000, atribuible no a selección de activos superiores, no a timing de mercado más hábil, sino exclusivamente al comportamiento durante los momentos de máxima presión que la mente no entrenada no consigue mantener. El segundo cálculo de la diferencia entre mente entrenada y no entrenada es el costo del trading excesivo que la exposición a la prensa financiera y la presión de conformidad social producen. Odean documentó en 1998 que inversionistas individuales que transaccionan más frecuentemente en el quintil superior de frecuencia de transacción obtienen retornos 6,5% al año menor que inversionistas en el quintil inferior de frecuencia. Sobre $100.000 en 20 años, 6,5% de diferencia anual es la diferencia entre $673.000 y $220.000. No porque los traders frecuentes elijan activos peores. El estudio controló para selección de activos, porque los costos de transacción y los errores de timing que la actividad frecuente produce, comprar después de subidas y vender después de caídas, destruyen 6,5% al año de forma consistente. La mente no entrenada, expuesta a la prensa financiera y a la presión de conformidad social, transacciona con frecuencia que la matemática castiga con precisión documentada. En 1934, Benjamin Graham y David Dodd definieron la distinción entre inversión y especulación en el prefacio de Análisis de Valores, con una claridad que 92 años de evolución de los mercados financieros no tornaron menos precisa. Una operación de inversión es aquella que, después de análisis completo, promete seguridad del principal y retorno adecuado. Operaciones que no satisfacen esos requisitos son especulativas. La distinción no es sobre el instrumento negociado. Las acciones pueden ser inversión o especulación dependiendo de cómo son abordadas. Es sobre el proceso mental, análisis de valor intrínseco, con margen de seguridad versus apuesta, sobre el comportamiento futuro de precios sin ancla de valor.